Detrás de mí hay un monumento a un hombre que vivió hace 200 años. Él nació en un lugar típico, con padres comunes, y murió de una manera demasiado común antes de cumplir 39 años. Pero él no fue un hombre típico. Él fue llamado por Dios a ser su profeta. Cristo habló de él, ángeles lo visitaron, él tradujo escrituras antiguas y la publicó. Por medio de él, el mundo aprendió del plan de Dios para sus hijos. Él construyó comunidades, edificó templos y entregó la palabra de Dios a miles antes de su trágica muerte en 1844. ¿Quién fue este hombre? Su nombre era José Smith. Millones hoy en día lo llaman el profeta de la restauración. A pesar de que él nació aquí en Sharon, Vermont, hace 200 años, sabemos que su misión especial era conocida por antiguos profetas mucho antes de su nacimiento. Nuestro Padre Celestial no deja nada al azar, especialmente cuando se trata de la salvación de sus hijos. Él ha planeado y se ha preparado para lograr sus propósitos desde el comienzo. Y él sabía que llegaría un día en que la restauración de las verdades divinas sería necesaria debido a una apostasía. Y una parte de la restauración divina, que fue preparada mucho tiempo antes de que ocurriera, fue el llamamiento del profeta José Smith. El llamamiento y la preparación e incluso el entrenamiento del profeta José Smith no fue un accidente. Mucho antes de que se establecieran los cimientos de la tierra, en los consejos de la eternidad se decretó que él, José Smith, sería el hombre que, en la última dispensación de este mundo, habría de llevar a la gente la palabra de Dios y recibiría las llaves y el poder del sacerdocio del Hijo de Dios. El Señor había estado observándolo, y observando a su padre, y al padre de su padre, y a sus progenitores hasta Abraham, y aún desde Abraham hasta el diluvio, y desde el diluvio hasta Enoc, y desde Enoc hasta Adán. El Señor ha observado esa familia y esa sangre mientras ha circulado desde su fuente original hasta ese hombre. Él fue preordenado en la eternidad para que presidiera esta última dispensación. La historia del profeta José Smith no comienza aquí en Sharon, Vermont, y no termina en Carthage, Illinois. Muchos profetas, antiguos profetas, algunos de los más grandes profetas y videntes que han caminado la tierra, han conocido y profetizado de la misión del profeta José Smith. Y esto realmente comienza con nuestro primer padre, Adán. Él reunió a su posteridad en el valle de Adán, Hondi, Amán. Y el Espíritu Santo le ayudó a profetizar todas las cosas que le ocurrirían a su posteridad hasta la última generación. En esa conferencia, Enoc fue el escriba y mantuvo los registros. Enoc habló de la labor de los últimos días, del recogimiento de Israel desde las 4 partes de la tierra, de la construcción de la Nueva Jerusalén, del establecimiento de Sión y de la segunda venida de Jesús, y profetizó acerca de un libro que saldría de la tierra que testificaría de Jesucristo y de la resurrección. Hoy en día, el presidente Ezra Taft Benson, uno de los sucesores de José Smith, ha dicho que hemos visto el cumplimiento de la profecía de Enoc, que la virtud bajó del cielo cuando el Padre y el Hijo se aparecieron al joven profeta José, y la verdad literalmente salió de la tierra cuando el libro de Mormón fue sacado y traducido por el profeta y después puesto a disposición de todo el mundo. A lo mejor, la profecía más específica relacionada con José Smith en estos últimos días provino de un antiguo profeta, José, que fue vendido a Egipto. Él se refirió a un vidente escogido que el Señor levantaría de una rama escogida en los últimos días. Finalmente, José de la antigüedad profetizó que se llamaría José y que el nombre de su padre sería José. Otro fue Moisés. Moisés fue visto como uno de los más grandes profetas, y el Señor le dijo que debía escribir una historia de la creación de la tierra. Pero también le dijo que ciertas partes serían sacadas del libro. Y en el día en que los hijos de los hombres menosprecien mis palabras y quiten muchas de ellas del libro que tú escribas,
He aquí, levantaré a otro semejante a ti, y de nuevo existirán entre los hijos de los hombres, entre cuantos creyeren. Ese gran profeta, a quien el Señor le dijo a Moisés que sería como él, es el profeta José Smith. Otro antiguo profeta que supo y vio la misión divina del profeta José Smith fue Isaías. Él habla acerca de un futuro sirviente que aparecerá, que cumplirá propósitos divinos y que será instrumental en traer la palabra del Señor a muchas, muchas personas. Y esta profecía, sorprendente en su contenido, describe las características específicas, atributos y acciones de este futuro sirviente. Este es un sirviente que sería llamado desde el vientre de su madre. En otras palabras, él sabría que fue preordenado. Este es un profeta que supo que él había sido preordenado. Este es un profeta que hablaría las palabras del Señor. Así dice el Señor. Este es un profeta que sería una luz a los gentiles. Desde el comienzo del profético joven ministerio de José Smith, él fue enseñado y aconsejado por muchos de los profetas antiguos, muchos seres celestiales. Comenzó, por supuesto, con la visión del Padre y del Hijo. Y le enseñaron algo, pero por lo que sabemos fue algo breve. Pero 3 cortos años más tarde, José Smith fue instruido extensamente en una serie de visitas del profeta Moroni. Desde ese evento, los cielos parecieron abrirse continuamente al joven profeta. José Smith fue apartado por el Todopoderoso de acuerdo a los consejos de los dioses en los mundos eternos, para introducir los principios de vida entre la gente, de los cuales el Evangelio es el gran poder e influencia, y por medio del cual la salvación puede llegar a todos los pueblos, naciones, tribus, lenguas y a todos los mundos. Los principios que lo han colocado en comunicación con el Señor y con los antiguos profetas y apóstoles. Hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Adán, Set y Enoc. Él parece conocer a estas personas tanto como nosotros nos conocemos unos a otros. ¿Por qué? Porque él tuvo que comenzar una dispensación que fue llamada la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y fue conocida de esa manera por los antiguos sirvientes de Dios. No solo fue el profeta José Smith preparado desde las eternidades para ser el profeta de la restauración, pero muchas otras cosas tenían que ser preparadas para que la restauración fuera exitosa. El Señor preparó no solo eventos, sino también individuos. Hombres como Martín Lutero, Ulrich Zwingli y John Calvin fueron todos preparados. Algo absolutamente esencial para el éxito de la restauración fue el descubrimiento, la colonización y el establecimiento de esta nación americana. Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo son responsables del establecimiento de esta nación americana para proveer las libertades necesarias para que el Evangelio fuera restaurado y para que el Evangelio restaurado de Jesucristo pudiera florecer y crecer. Nosotros también somos los beneficiarios de esto, los recipientes de los que han pagado un alto precio para que podamos disfrutar de las libertades que tenemos. No puede haber ninguna duda de que la familia de José Smith estaba siendo preparada para un profeta de Dios. Sabemos que José tuvo varios ancestros que vinieron a bordo del Mayflower. Fueron personas importantes en la colonia de Plymouth. También sabemos que lucharon en las guerras de la Revolución. Eran patriotas, pero también eran exploradores. Uno de ellos se llamaba Asael Smith. Él tuvo el privilegio de recibir una revelación que le dijo que alguien nacería en su posteridad y que literalmente cambiaría el pensamiento religioso.
El ancestro Smith de José Smith fue Robert Smith, quien vino a Nueva Inglaterra. Llegó a Boston en 1638. Él se quedó en Topsfield, al norte de Boston, y la familia vivió allí cerca de 200 años. El abuelo de José Smith fue Asael Smith. Y Asael fue un individuo muy interesante, que creció con la tradición de las congregaciones. Sin embargo, él fue un pensador independiente. También fue un universalista, lo que significa que él creía que Dios finalmente salvaría a todas las personas. Y José Smith, padre, siguió sus pasos en este universalismo. Y así José Smith heredó una tradición de independencia, una tradición de anticipación, una tradición que era más amplia que la religión tradicional de Nueva Inglaterra, que creía que Dios se acercaría a todas las personas. Cuando uno considera la influencia de los antepasados de José Smith, uno debe también considerar a sus ancestros maternos, a la familia Mack. Ebenezer Mack emigró de Escocia en 1669 a Nueva Inglaterra buscando guía espiritual, al igual que prosperidad económica. Desafortunadamente no le resultaron los planes a Ebenezer y perdió la mayor parte de sus bienes financieros. Como consecuencia, su hijo Salomón, quien fue el abuelo de José Smith, estuvo limitado como joven y fue motivado a buscar alguna forma de riqueza durante su vida. Desafortunadamente esto no resultó, pero Salomón continuó buscando algún tipo de estabilidad financiera y espiritual y llegó a New Hampshire, buscando establecer a su familia y lograr algún tipo de estabilidad. Esto influyó grandemente en José Smith y en su herencia familiar, mientras buscaban estabilidad espiritual al mismo tiempo que algún tipo de estabilidad financiera. José Smith padre y Lucy Mack Smith se conocieron en el almacén general en Tonbridge, Vermont, que era propiedad de Stephen Mack, el hermano de Lucy Mack. Después que se conocieron, se enamoraron y eventualmente se casaron. Se fueron a vivir a un lugar llamado Tonbridge, Vermont, donde José Smith padre trabajaba como granjero. Eventualmente un negocio de tipo empresarial llevaría a los Smith a otro lugar. Se asentaron por un tiempo en un lugar llamado Royalton y también en Randolph, antes de quedarse finalmente en una hacienda arrendada que pertenecía a Salomón Mack, en un lugar llamado Sharon, condado de Windsor, Vermont. Para cuando llegaron a ese lugar ya tenían 3 hijos, Alvin, Hiram y Sophronia. Fue en un frío día en Sharon, Vermont, que José Smith hijo nació de José Smith padre y Lucy Mack, el 23 de diciembre de 1805. Lucy se enfermó de tuberculosis en un momento de su vida e hizo que un ministro metodista la visitara y la motivara a buscar la religión, a ser salvada. Y ella comenzó a preocuparse mucho de su alma. Y en ese momento hizo un convenio con Dios, una promesa de que si Él la ayudaba a mejorar, ella pasaría su vida sirviéndole y buscando el camino correcto. Ella cumplió su promesa, sin embargo nunca se sintió satisfecha espiritualmente. No es sorpresa entonces que su hijo José heredara el mismo deseo de salvación, pero también heredó su insatisfacción con las alternativas de adoración en ese tiempo. Lucy Mack Smith, la madre del profeta, dejó muchos registros históricos de su familia. Ella menciona 7 sueños de su esposo en Nueva Inglaterra y en Nueva York durante un periodo de 8 años, justo antes de que José Smith comenzara a recibir sus visiones. El padre del profeta estaba buscando una caja en un sueño y en otro sueño el fruto de un árbol, muy parecido al sueño de Leí en el libro de Mormón. Esto muestra el denominador común de todos estos sueños, que él estaba buscando la voluntad de Dios, el camino de Dios y el favor de Dios. En 1811 la familia Smith se mudó a Lebanon, New Hampshire, y a fines de 1812 hubo una epidemia de fiebre tifoidea que afectó a toda la parte superior del valle del río Connecticut. 6,000 personas murieron. Fue un sufrimiento muy grande y la familia Smith no se escapa a él. Uno a uno los niños se fueron enfermando de tifoidea y la hermana de José, Sophronia, que es un poco mayor que él, estuvo enferma por 3 meses y casi muere. José también tuvo la fiebre y parecía estar recuperándose.
Pero la fiebre se movió hacia su brazo y pierna y se convirtió en un serio caso de osteomielitis. Luego, él debería pasar por 4 operaciones importantes antes de curarse. Todas estas operaciones se efectuaron sin anestesia a un joven que de cierta manera se hizo cargo de lo que estaba ocurriendo. Los doctores vinieron a examinarle su pierna varias veces y abrieron el hueso de la pierna izquierda, la tibia, y lo rasparon. El tejido muerto en el hueso había avanzado tanto que incluso consideraron amputar la pierna. Por supuesto, la madre y José dijeron que no lo permitirían. A 24 kilómetros de distancia está la Escuela de Medicina de Dartmouth. Y Nathan Smith era el jefe de cirugía y profesor, y creó la Escuela de Medicina en Dartmouth. Y a él lo llamaron y vino a ayudar. Nathan Smith es único, él es poco común ya que estaba experimentando en una época cuando la cirugía no era muy conocida. Pero él fue con sus herramientas a trabajar. Perforaron el hueso largo y quebraron la parte infectada. Hubo mucha sangre y muchos gritos. Lucy había salido de la casa cuando comenzaron a quebrar huesos. Ella regresó al escuchar los gritos y vio esta inusual escena sangrienta. A medida que pasó el tiempo, la operación resultó un éxito y José no perdió la pierna. La recuperación fue larga. José iría a Salem a quedarse con su tío Jesse Smith, donde pensaron que la brisa del mar le ayudaría a su recuperación. Él usó muletas por casi 4 años, hasta que su pierna finalmente se curó. Es increíble pensar acerca de esta experiencia, de que el doctor, aparentemente el único doctor en esa época que había comenzado a usar técnicas experimentales para tratar estados avanzados de osteomielitis, estaría a 8 kilómetros de la casa de José Smith. También es importante considerar que José Smith no entendía mucho en esa época lo importante que sería para él tener su pierna. Él iba a hacer muchos viajes de ida y vuelta entre Kirtland y Missouri y otras localidades. Así, podemos ver la mano de Dios aquí, preparando y cuidando a este joven, quien se iba a convertir en profeta al preservar su pierna de una manera maravillosa. Con cuentas médicas devastadoras y luchando para subsistir como granjeros en el río Connecticut, la familia Smith pensó en mejorar su situación mudándose a Norwich, Vermont. Allí nuevamente trataron de ganarse la vida cosechando, pero en los años 1814, 15 y 16 sus cosechas fueron un fracaso, una situación demasiado conocida para los granjeros de Nueva Inglaterra. El peor de esos años fue 1816, debido a que durante ese verano, desde el 8 de junio hasta el 1 de septiembre, hubo 4 fuertes heladas durante la época de verano. Hubo una tormenta de nieve en junio, así que virtualmente destruyó todas las plantaciones en Nueva Inglaterra. La razón para este terrible cambio de clima fue, aparentemente, un gran volcán en una pequeña isla cerca de la costa de Indonesia. Un enorme volcán allí hizo erupción, volando cerca de 1.200 metros de la parte de arriba del volcán, lanzando a la atmósfera 104 kilómetros cúbicos de escombros. Así que la cosecha de la familia Smith y las de todos los demás quedaron arruinadas ese verano, y muchos de ellos, incluyendo a la familia Smith, fueron en busca de mejores horizontes, mudándose a un clima más benigno, como Nueva York y Pensilvania en este caso. El padre de José había ido a Palmira a establecer un lugar para la familia y para enviar la carreta y el conductor. Pero Lucy dijo que este hombre resultó ser, en sus palabras, un miserable sin principios. Él estaba bebiendo.
gastando el dinero del viaje en él. Y además, José, quien estaba débil, que recién había dejado de usar muletas, se vio forzado a caminar en la nieve debido a que Caleb Howard se había hecho amigo de otra familia que iba por el mismo camino y tomó el lugar de José en la carreta con un par de mujeres jóvenes con quienes él quería conversar. Howard me sacó de la carreta y me hizo caminar en la nieve en mi débil estado 64 kilómetros cada día por varios días, y durante este tiempo sufrí de mucho dolor y cansancio. Y todo esto para que el señor Howard pudiera disfrutar de la compañía de 2 de las hijas del señor Gates, las cuales él puso en la carreta donde yo debería haber viajado. Y él continuó haciendo esto día tras día durante el viaje. Y cuando mis hermanos protestaban al señor Howard por cómo me estaba tratando, él les pegaba con la parte trasera de su látigo. En la parte final del viaje, Lucy despidió a este conductor sin principios. El señor Howard. Él se iba a ir con el equipo y la carreta de ella. Pero Lucy llamó a un grupo de personas que estaban en la taberna y lo echó diciéndole que era un ladrón y que ya no necesitaba de sus servicios. Entonces, Lucy hizo arreglos para que José viajara en el trineo de una familia que los acompañaba. Y, de manera muy vengativa, alguien le pegó a José y lo botó en la nieve. Y José dijo que quedó botado encima de su propia sangre hasta que un extraño lo recogió y lo llevó con él a Palmira. De cuando ellos se reunieron en Palmira, Lucy tiene un retrato muy conmovedor de los niños junto a su padre llorando y abrazándolo al reunirse como familia. La familia era la fortaleza del profeta. Su familia fue llamada, igual que el profeta, a traer la restauración del Evangelio. El pueblo de Palmira, que la familia Smith fundó cuando emigró de Vermont, era un pueblo próspero. Tenía una población de cerca de 2.500 personas y muchos negocios exitosos. Una de las razones por que Palmira era próspero era que se encontraba justo en la ruta que había sido establecida para la construcción del canal Erie. El canal Erie conectaría el río Hudson en el lado este con el lago Erie en el lado oeste. Tendría 584 kilómetros de longitud y pasaría justo por Palmira, así que era un lugar prometedor. El canal fue una bendición y un problema, ya que trajo muchas personas de caracteres dudosos, algunos que trabajaban en el canal y algunos en otras capacidades. Pero algunas personas referían a Palmira como la gran zanja de la iniquidad. Cuando la familia Smith llegó a Palmira a principios de 1817 y la familia estaba toda reunida, se sentaron y conversaron sobre lo que debían hacer en el futuro para ganarse la vida. Decidieron dedicarse a la agricultura. Encontraron un terreno justo al otro lado del límite del pueblo en Manchester que les gustó inmediatamente. Y digo que les gustó inmediatamente porque poseía los recursos para bendecir sus vidas. Por ejemplo, tenía el roble que sería necesario para el trabajo de madera. Tenía sauces a lo largo del arroyo que corría todo el año por el terreno para sacar material para aros, plantas de colas de gato, de material para sellar puntas, barriles, etc. Era una tierra con una suave pendiente para crear un huerto. Era una buena tierra para plantar trigo, maíz y todos los cultivos que las personas plantaban en ese tiempo. Trigo negro, centeno, calabazas, etc. En el momento de mudarse hacia el límite del pueblo y anticipando que comprarían las 40 hectáreas, construyeron una cabaña antes de cambiarse desde el pueblo. La cabaña estaba como 15 metros dentro del límite del pueblo, del lado de Palmira. Era una estructura de 2 habitaciones en el nivel principal, la cocina y otra habitación que ellos llamaban la mejor habitación. Con el tiempo agregarían una pequeña habitación por detrás de la casa, hecha de tablas que compraron en un aserradero. Parece que construyeron esta pequeña habitación preparándose para el nacimiento de la pequeña Lucy,
la última de sus hijas, la que completaría la familia del padre y la madre Smith y 9 hijos e hijas. En el piso de arriba había un desván, una estructura de medio piso, a la cual uno subiría por una empinada escalera, con 2 habitaciones, una para los niños y una para las niñas. A pesar de ser un hogar pequeño, era acogedor y cómodo para la familia Smith. La familia Smith pasó largos días construyendo su casa y montando la granja. El sacar restos de árboles y arar la tierra les ocupaba mucho de su tiempo mientras luchaban para lograr una seguridad financiera. Y trabajaban mucho para asegurarla. Aunque la estabilidad económica era una gran preocupación para la familia Smith, fue su continua búsqueda de la verdad la que resultó tener una importancia eterna. Entre el nacimiento del papá Smith y Lucy Smith, su futura novia, la Revolución Americana comenzó en Massachusetts. Y con la Revolución Americana, el país cambió de una economía agraria a un tipo de economía industrializada. Y para muchas personas eso significaba oportunidades y riqueza. Y para la familia Smith parecía siempre ser así. Siempre están a punto de lograrlo, pero nunca lo lograban. Un percance tras otro. Y la nueva libertad, extrañamente, produce no solo autonomía y oportunidad, sino también crea nuevas preocupaciones. Y la proliferación de iglesias con la Revolución Americana y los primeros años de la República pueden verse como una manifestación de esto. Los ministros estaban preocupados que a medida que la frontera se expandiera, la gente se alejaría de las iglesias, geográfica y espiritualmente, y como resultado, nuevos ministros y nuevas iglesias estaban bajo prueba. Era un periodo de agitación religiosa y de un gran despertar. De hecho, algunos historiadores lo llaman el segundo gran despertar. José Smith creció durante el resurgimiento más grande en la historia del mundo. Él estaba viviendo en una nación de libertad. Él estaba viviendo en una nación donde había más personas sin iglesia que en cualquier otra tierra cristiana. Él estaba viviendo en una nación de muchas creencias, y las iglesias que crecieron durante este tiempo eran las iglesias que resolvieron el problema creado por la expansión hacia el oeste. Estas iglesias eran los metodistas, los bautistas y los presbiterianos. Había muchas personas en la situación de José Smith. Estaban preocupadas, fueron convertidas y se hacían la pregunta, ¿a cuál iglesia debo unirme? Lucy Mack Smith, la madre de José, escribió una historia de su familia, la cual es centrada alrededor de 2 temas. Es claro que estaban preocupados de cómo iban a progresar, de cómo iban a pagar sus cuentas en esta nueva economía que trajo todo tipo de dificultades y desafíos. Y también es claro que estaban preocupados con la espiritualidad, de cómo se iban a salvar, en cuál iglesia debían participar, cuál iglesia poseía el verdadero evangelio como estaba escrito en el Nuevo Testamento. José Smith, por supuesto, crece y se convierte en un hombre joven. Él creció de los 10 a los 12 años mientras vivían en Palmira, y dice que es en este tiempo cuando comienza a pensar más seriamente sobre el tema de la religión. Alrededor de los 12 años comencé a pensar seriamente con respecto a todas las cosas importantes en relación al bienestar del alma inmortal. Habiendo sido influenciado con respecto al tema de la religión y mirando a distintas creencias, no sabía quién tenía la razón o quién no, pero consideré que era muy importante para mí estar en lo correcto en asuntos de consecuencias tan eternas. Mi mente se angustiaba en extremo ya que comencé a sentirme culpable de mis pecados. Y al escudriñar las Escrituras encontré que la humanidad no se acercó al Señor, pero que ellos habían apostatado de la verdadera y viviente fe, y que no había ninguna sociedad o denominación edificada sobre el Evangelio de Jesucristo como está escrito en el Nuevo Testamento. Y me sentí triste por mis propios pecados y por los pecados del mundo.
Durante este periodo, José Smith estaba involucrado en una búsqueda para decidir a cuál iglesia unirse, y él indudablemente, junto con otros en la comunidad, asistieron a muchas reuniones al aire libre, que era una de las técnicas usadas por los ministros durante este tiempo para presentar el evangelio que ellos entendían a la gente en esa región. Algunas de estas reuniones duraban varios días, incluso hasta una semana. Los ministros construían una plataforma donde se paraban o simplemente lo hacían sobre troncos cortados, predicando día tras día. Muchas personas se entusiasmaron con la religión durante estas animadas reuniones. Anualmente, la Iglesia Metodista llevaba a cabo conferencias por todo Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Una de estas conferencias era llamada la Conferencia de Genesee. Uno de los ancianos que presidía la conferencia era George Lane. No sabemos cuándo exactamente José Smith se reunió con él bajo su tutelaje, pero sabemos que lo hizo. Y William Smith dijo que George Lane en algún momento predicó un sermón titulado ¿A cuál iglesia debo unirme? O ¿A qué iglesia debo unirme? Y usó como su texto Santiago 1:5. Pero repentinamente él comienza a leer la Biblia en forma diferente. Él deja de verla como era vista por todos alrededor de él, principalmente como una especie de archivo de los asuntos de Dios con la humanidad. Y comenzó a verla como un libro de ejemplos, como una invitación a recibir su propia revelación. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. José se sintió profundamente impresionado por esta idea y decidió probarla él mismo. Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, 1 capítulo y 5 versículo, que dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este. En esta ocasión, el mío pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber, porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. José nos dice que inmediatamente después de leer Santiago 1:5, por lo menos una de las veces que estaba meditando el pasaje, se retiró al bosque a orar, aunque él nunca antes había orado vocalmente en su vida. Fue a principios de la primavera de 1820 que él tuvo la visión en el bosque, o en la arboleda, o en el arbusto, como Oliver Cowdery lo llamaba. La gente ha tratado de determinarlo por medio de la climatología. Han tratado de determinarlo incluso por medio del movimiento de la savia en el arce de azúcar con relación a su congelamiento y al derretimiento y movimiento del arce de azúcar. Creo que solo podemos decir que probablemente ocurrió a fines de marzo o a principios de abril como una posibilidad. Tenemos referencias de José saliendo de la casa y yendo no muy lejos de la vivienda familiar, hacia un bosque. Una referencia dice, a un lugar donde habían estado cortando árboles el día anterior, donde el hacha de José todavía estaba enterrada en un tronco. José Smith aprendió inmediatamente cuando fue a la arboleda que el poder del mal es real y fuerte. Pero también aprendió que el poder de Dios es más poderoso. Después que José llegó a la arboleda, se arrodilló y entonces se asustó. Escuchó un ruido, se levantó y miró a su alrededor. No vio nada. Se arrodilló nuevamente en oración y entonces se apoderó de él una fuerza que lo dominó. Pensó que iba a ser destruido.
esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro: «Este es mi hijo amado. Escúchalo». José tenía dos preguntas cuando fue al bosque a orar. Primero, ¿cuál iglesia era la correcta? ¿A cuál debía unirse? Mi objetivo al recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran pero su corazón lejos está de mí, enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. La segunda pregunta de José: ¿cuál es mi situación ante Dios? Él estaba muy preocupado acerca de su situación con respecto a la salvación. ¿Era él aceptado por el Señor? Él me habló diciendo: José, mi hijo, tus pecados te son perdonados. Ve por tu camino, camina por mis estatutos y obedece mis mandamientos. He aquí, yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre puedan tener vida eterna. Que el Padre y el Hijo se le aparecieran y que el Hijo lo instruyera, que sus pecados fueran perdonados, debe haber sido un sentimiento maravilloso y tranquilizador para José. El profeta aprendió muchas cosas mientras estaba en esa reunión acerca del Padre y el Hijo en relación a la naturaleza de Dios, y también aprendió que son personajes separados, y además se enteró de que él mismo tendría un rol muy importante en el futuro del proceso de restauración. La primera visión del profeta José Smith cambió el perfil del mundo religioso para siempre. Cuando el profeta salió de la arboleda sagrada, él había aprendido algunas verdades muy importantes que no habían sido conocidas por siglos. Él aprendió que Dios contesta oraciones. Aquí podemos ver una revelación personal que ha sido dada a un joven que se preparó para recibirla. Una de las cosas que aprendió fue que Dios nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo son seres verdaderos y tangibles. Ellos viven en lejanos cielos, que pueden contestar oraciones, y que el Padre y el Hijo tienen una apariencia similar, que el Padre y el Hijo están interesados en los seres humanos en forma individual, que el Padre nos conoce por nombre. José aprendió que la Trinidad no es un concepto etéreo o filosófico, pero que hay miembros específicos de la Trinidad, o se podría decir la presidencia del cielo. Él aprendió
que nuestro Padre Celestial ama a su Hijo, su amado Hijo, pero que también testifica de su Hijo y del poder que el Hijo puede tener en nuestras vidas. Esta fue una visión como ninguna otra. Además, José aprendió que Jesús es el Cristo, que Él fue crucificado por los pecados del mundo, que la expiación fue muy real, muy personal, que no fue un concepto filosófico ni simbólico y que realmente ocurrió. José aprendió que sus pecados pueden ser borrados y esta primera visión ocurrió en un lugar de verdad, en un tiempo real. El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho que la arboleda sagrada, donde José tuvo su primera visión, es la joya de los lugares históricos de la Iglesia, porque es el único lugar donde sabemos que el Padre y el Hijo vinieron y que se les aparecieron a un ser mortal. Y esto es algo único y será algo único en el mundo para los que sigan las enseñanzas del profeta José Smith. Sabemos que al concluir, a medida que la luz ascendía, él quedó solo y dijo, me encontré de espaldas. Él estaba sin duda física y mentalmente agotado por la experiencia. Cualquiera sea el caso, él se levantó y regresó a su casa. Y todavía en un estado un poco atontado, se apoyó en la mesilla de la chimenea. Y su madre entró y le dijo, ¿pasa algo, José? Y él le dijo, todo está bien. Me siento bastante bien. Pero he sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Él no está individualizando a una religión en particular. Él le habría dicho eso a su madre sobre cualquier denominación. Aquí hay un intento de aconsejar a su madre, de hacerle saber, ya que ella es presbiteriana. Creo que él mantuvo las instrucciones que recibió la arboleda en forma privada y no las compartió mucho. Él las compartió con el ministro metodista y aparentemente con otros también. Pero él dijo en su relato de 1832 que nadie le creyó. Pienso que él conllevó esta carga sobre sus hombros solo. Y debe haber sido un desafío y una experiencia muy difícil para él. Una experiencia que le ayudó a madurar. Parece que desde los años más tiernos de mi vida el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? Aunque no era yo sino un muchacho desconocido y apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida que no era un joven de importancia alguna en el mundo, sin embargo los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. Y esto fue en general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme. En aquel tiempo me fue motivo de seria reflexión, y frecuentemente lo ha sido desde entonces. Cuán extraño que un muchacho desconocido de poco más de 14 años, y además uno que estaba bajo la necesidad de ganarse un escaso sostén con su trabajo diario, fuese considerado persona de importancia suficiente para llamar la atención de los grandes personajes de las sectas más populares del día, y a tal grado que suscitaba en ellos un espíritu de la más rencorosa persecución y vilipendio. Pero extraño no, así aconteció, y a menudo fue motivo de mucha tristeza para mí. Durante los 3 años y medio después de la primera visión de José,
la familia Smith continuó trabajando en sus 40 hectáreas, limpiando la tierra y colocando una cerca. Plantaron cultivos y perforaron árboles para obtener azúcar de arce. Se ganaban la vida principalmente trabajando cada día y trabajando para otros cuando la oportunidad se presentaba. Seguramente durante ese período, el joven José había continuado estudiando la Biblia, tratando de entender su papel en el plan de Dios. En septiembre de 1823, José recibió ese entendimiento. Él comprendió que Dios tenía un trabajo para él. Han pasado 3 años desde la primera visión. Es domingo por la tarde del 21 de septiembre de 1823. José tiene 17 años. Nos gustaría tener más detalles de lo que José y su familia habían estado haciendo durante ese día, pero probablemente debido a su naturaleza religiosa, habrían dejado de lado su trabajo y habría sido un día de meditación, tal vez de leer las escrituras y de contemplación. José ha sido, obviamente, como él lo cuenta, motivado a meditar sobre su vida y sobre su posición frente a Dios, y esto lo llevaría a orar al Señor después que se fue a acostar esa noche. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se apareció una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque llevaba puesta una túnica suelta de una blancura que excedía a cuanta cosa terrenal jamás había visto yo. Y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pueda presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas y también sus brazos un poco más arriba de las muñecas, y de igual manera sus pies, así como sus piernas, un poco más arriba de los tobillos. También tenía descubiertos la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esta túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona brillaba más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con la brillantez que había en torno a su persona. Cuando lo vi por primera vez, tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Fue un período cuando José comenzaría a reconocer que los ángeles no necesitan usar puertas o ventanas para entrar, y que no dejan hoyos en las paredes o en los techos al ir y venir. También reconocería y comprendería que solo van a ser vistos por quienes ellos quieren que los vean, y que su presencia no molestó a los demás, a sus hermanos que estaban con él, tal vez en el mismo cuarto. Y también nos damos cuenta que aprendió que cuando un ángel viene, llega con una misión y un objetivo. Este mensajero dijo que se llamaba Moroni, y entonces le dijo algo extraordinario a este joven de 17 años. Le dijo a José que entre las naciones, tribus, lenguas y pueblos se tomaría su nombre para bien y para mal, lo cual debe haber sorprendido a José. Él también le habló acerca de un libro que había sido escrito por los antiguos habitantes de América, y que él, Moroni, lo había depositado en un cerro cerca del hogar de José, y que este libro contenía la plenitud del Evangelio de Jesucristo. También le dijo a José que había un instrumento, las piedras para videntes, las cuales le ayudarían a traducir el libro. Después comenzó a citar las profecías del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Malaquías, y más tarde de Isaías y del libro de los Hechos, y a decirle a José que él sería parte del cumplimiento de estas profecías en la Biblia. Después que Moroni le había mostrado a José en una visión dónde estaban escondidas las planchas, la luz comenzó a juntarse en derredor de Moroni, y él ascendió por un conducto de luz para salir del cuarto. Así, el ángel se aparecería 3 veces esa noche, repitiendo todo lo que le había dicho en la primera aparición y cada vez agregando una nueva información. Uno se podría preguntar por qué 3 veces. Este modelo de repetición parece ser una manera que el Señor usa para reforzar e infundir principios importantes que Él quiere que sus servidores recuerden. Y así parece ser con José. Además de repetir el mismo mensaje de las visitas anteriores, después del tercer mensaje, Moroni le da una advertencia a José Smith. Satán trataría de tentarme a causa de la situación indigente de la familia de mi padre, a que obtuviera las planchas con el fin de hacerme rico.
Esto él me lo prohibió y dijo que al obtener las planchas no debía tener presente más objeto que el de glorificar a Dios, y que ningún otro motivo había de influir en mí sino el de edificar su reino. De lo contrario, no podría obtenerlas. Las entrevistas duraron toda la noche. Cuando el ángel Moroni se fue, estaba amaneciendo, y José tenía que ir a trabajar al campo con su padre. Él estaba agotado, y cuando él estaba tratando de trabajar, su padre se dio cuenta de que algo sucedía. Algo te sucede, José. Debes regresar a la casa y descansar. José no discutió, regresó a la casa, pero cuando al tratar de cruzar un cerco en el huerto, ni siquiera tenía las fuerzas para cruzar el cerco y cayó en el otro lado. Al despertar, alzó la vista y allí estaba el ángel Moroni una cuarta vez. Le repite a José el mismo mensaje que le había dado la noche anterior, pero le recordó que le había dado instrucciones de contarle a su padre acerca de las visitas. Entonces José le declara a su padre lo que había ocurrido, los mensajes que el ángel le había entregado. Y cuando lo hace, José Smith padre le cree y acepta todo lo que su hijo le contó. El padre de José era un hombre profundamente religioso. Sin embargo, él no había estado involucrado en las iglesias locales como, por ejemplo, su madre. Aún así, cuando el padre de José da una respuesta tan positiva, debe haber animado a José y le debe haber aliviado su carga, y también le debe haber dado ánimo para seguir adelante y hacer lo que el ángel le indicó. Y además, el apoyo del padre llevó a otros en la familia, a todos en la familia, de hecho, a entregarle su apoyo. José dejó a su padre e hizo el viaje al sur de 5 kilómetros a un cerro de un tamaño considerable, conocido ahora como el Cerro Cumorah. Él escaló hasta cerca de la cima donde él había visto en la visión que las planchas estaban escondidas en el costado occidental, no lejos de la cima. Cuando estaba allí, había una piedra que cubría la caja en la cual las planchas estaban depositadas. Se consiguió una rama que usó de palanca y habiendo quitado la tierra de la orilla, levantó la piedra y allí estaban las planchas. Él intentó sacarlas, pero recibió una sacudida. Trató 3 veces de obtener esas planchas. José preguntaba por qué no podía obtener las planchas, y entonces él escuchó una voz que simplemente declaró: porque no has obedecido los mandamientos de Dios. Él se daría vuelta para ver a Moroni allí nuevamente con él en el cerro. Y uno podría preguntarse, ¿estaba José mal preparado para este evento? Para nada. Parece que este es el comienzo. Moroni iba a instruir a José. Ahora es un período para que él comience a ser aconsejado y enseñado, y comenzando con la educación, le mostrarán una visión del poder del mal, al igual que una visión de las glorias de Dios, como Moroni le decía, para que José nunca fuera nuevamente engañado por el poder del maligno. Moroni viene y es un profundo educador del profeta José Smith. Él le enseña acerca de las cosas que van a ocurrir. Parte del ministerio de José, de lo que se va a esperar de José. Le enseña acerca de conceptos divinos que tendrán un impacto eterno en la familia. No solo en la familia de José, sino en todas las familias que se hacen miembros del reino del Señor. Le enseña acerca de la naturaleza de cosas sagradas, y Moroni es, supongo, lo que uno llamaría el gran tutor del profeta José Smith durante esta primera etapa de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Las visitas de Moroni fueron efectivamente un cumplimiento de la visión de Juan el Revelador sobre otro ángel atravesando el cielo, teniendo el Evangelio eterno. Seguramente las planchas de oro que Moroni le trajo a José Smith contienen el Evangelio eterno. Y esto fue el cumplimiento, por lo menos en parte, de la visión de Juan.